Hola, buenas noches. Tenemos entonces esta pregunta hoy. ¿Cómo se determina la capacidad de carga de una slinga en un ángulo específico? Cabe resaltar que esta pregunta es para una slinga sintética de correa plana. Bien, entonces tenemos una slinga cargando a diferentes grados y vamos a ver cómo calculamos la capacidad de carga de esa slinga. Para eso tenemos que ir a ASME B30.9 para ver qué nos dice la norma y vamos de una vez a esta norma. Nos dice en el literal G de la sección 95.10, prácticas de operación, selección de slinga sintética, y en el literal G me dice que los ángulos, habla de los ángulos, entonces las slingas de varias piernas se deben seleccionar de acuerdo con la carga nominal de la slinga en función del ángulo o ángulos específicos que se indican en la identificación de la slinga. La carga nominal para uso en otros ángulos debe ser proporcionada por el fabricante de la slinga o una persona calificada. Bien, entonces nos dice ASME que esos valores nos los debe dar el fabricante o una persona calificada. ¿Dónde podemos encontrar entonces la referencia para calcular esto si el fabricante no lo entrega? Entonces, la clave es esta. Vamos a las referencias de ASME. Para tener más claridad, debemos irnos a la sección 9-0.5 de la norma ASME 30.9 y esta nos va a indicar cuál es la norma que nos puede ayudar a despejar esa duda. Y nos dice que esa norma es esta que está aquí, ya la vamos a ver. Entonces tenemos la referencia de la WSTDA-R-S-1, que es un estándar para las slingas de poliéster. Aquí tenemos la TH-1 para las slingas sintéticas, otro estándar para las slingas que tienen protección UV y otro aquí para las slingas sintéticas tipo webbing o las de correas planas. Entonces tenemos que ir a esta norma de la WSTDA. Esto, entonces vamos. Y esta norma en la sección 4.5 habla de la tensión de las slingas y la consideración de los ángulos. Y esta norma especifica que para poder llegar a tener claridad sobre estos ángulos, podemos usar dos métodos para determinar el efecto del ángulo en la slinga. Entonces tenemos dos métodos allí. Tenemos el método de incremento de la tensión, que es el método recomendado, y tenemos un método que se llama el método de cálculo o de capacidad de slinga reducida, que es un método alternativo. Vamos a verlo entonces en qué consiste este método. Yo por aquí tengo una copia en español y vamos a la sección 4.5. Dice lo siguiente. Este efecto del ángulo en las slingas se van a ver afectadas por el ángulo de elevación medido desde la horizontal. Para determinar ese efecto debemos usar dos métodos. Entonces el método de tensión aumentado y el método de capacidad reducida. Vamos a ver qué es este método de tensión aumentada. Y nos dice que lo que debemos hacer es determinar el ángulo de la slinga. Se determina el ángulo de la slinga medido desde la horizontal. Luego se va a la tabla que está aquí, 4-1, que es esta que vemos acá, y ubicamos el grado o el ángulo con que estamos trabajando. En este caso, supongamos que estemos trabajando con el ángulo de este ángulo que está aquí, de 45. Entonces estamos trabajando con un ángulo de 45 y su factor multiplicador va a ser 1.414. ¿Ok? Tengamos esta referencia. Encontramos este valor y ya sabemos que su factor multiplicador va a ser este. Entonces tenemos este izaje de 45 grados, ya lo encontramos en la tabla y ya encontramos su
factor multiplicador que es 14 o 4, perdón, que es 1.414. 1.414. Eso ya lo tenemos ahí. Luego nos dice que el tercer punto, multiplique el peso de la carga por ese factor para determinar el aumento de la tensión. Entonces el paso que sigue es multiplicar la carga por este valor y ahí encontramos la tensión en la eslinga. Vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces decíamos que estamos trabajando con un ángulo de 45, aquí lo tenemos. Entonces detenemos ya el ángulo de 45, tenemos el factor multiplicador que es 1.414 y tenemos el peso de la carga que son 10.000 libras. Entonces 10.000 libras se multiplica por 1.414 y se divide entre dos porque son dos ramales, este y este otro. Entonces el valor se divide en dos y nos da 7.070. Esa es la tensión que van a recibir ambos ramales con una carga de 10.000 libras a un ángulo de 45. ¿Okay? Ese es el método número 1, cálculo de tensión de eslinga. Vamos a ver ahora al otro método, que es el método de capacidad de eslinga reducida. Entonces en este nos dice también que para poder determinar eso, primero debemos encontrar el ángulo. Determine el ángulo de la eslinga medido desde la horizontal y ubique en la tabla 4 raya 3 el factor de pérdida correspondiente. Entonces estábamos trabajando con 45 grados, ¿correcto? Entonces ubicamos 45 grados, aquí está. Ya ubicamos 45 grados, este que tenemos aquí. Entonces tenemos 45 grados y en la tabla ese 45 corresponde con un factor de pérdida de 0.707. Listo, entonces vamos a ver qué nos dice la norma. El tercer paso, multiplique la capacidad de la eslinga por el factor de pérdida para determinar la capacidad real de la eslinga de elevación dada. Y el resultado entonces nos va a dar la capacidad reducida. Vamos a ver un ejemplo de esto, pero trabajando con otro ángulo. Imaginemos que estamos trabajando con un ángulo a 60. Es decir, estamos trabajando con este que está aquí. Estamos trabajando con un ángulo a 60 y lo encontramos aquí. Entonces tenemos un ángulo a 60 y la capacidad o el factor de pérdida es 0.86. Entonces nos dice que debemos multiplicar la capacidad de eslinga por el factor de pérdida. Vamos a ver este ejemplo. Entonces el ejemplo es, si tenemos una eslinga con estas características cuya capacidad es de 6.400 libras en vertical, ¿cuál es su capacidad si está haciendo una elevación a 60 grados? Entonces la respuesta es la siguiente. Se toma la carga, el valor de la carga, ¿verdad?, de la capacidad de la eslinga y se multiplica por el factor de pérdida. Entonces 6.400 por el factor de pérdida de 60 grados, que es 0.86, me da un resultado de 5.542. De tal manera que esa es la respuesta a este ejercicio. La capacidad de la eslinga multiplicada por el factor de pérdida me da la capacidad real cuando está trabajando con un ángulo con respecto a la horizontal. De tal manera que la respuesta a esta pregunta es esa. Hay dos métodos para calcularlo. Lo podemos encontrar buscando la tensión en la eslinga o buscando la pérdida de capacidad de la eslinga. Eso es todo por hoy. Que tengan buena noche.